En los temas de inteligencia, hay muchas cosas que no son fáciles de hacerlas transparentes. ¿Qué pasa con esas agentes que cumplen esas tareas? Pues eso son cosas que no se pueden manejar. Pues yo creo que es algo sin duda preocupante para la inteligencia colombiana y en especial en este caso para la UIAF. Allí hay informaciones muy sensibles que no se pueden dar a conocer de manera ligera, pero eso es una decisión política que deben tomar los miembros de este gobierno o del que venga. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguir conectados y por seguirse suscribiendo, por seguir escribiendo acá sus comentarios en cada una de las entrevistas que estamos haciendo en este medio de comunicación. Estoy muy contenta porque cada día estamos creciendo más y más, así que de verdad, gracias. Em, Hoy vamos a hablar sobre todo el tema, a seguir hablando del software de Pegasus, porque pues recordemos que esa revelación de la posible compra del software espía Pegasus por el Estado colombiano, por el gobierno que hizo el presidente Gustavo Petro, esa denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro, pues ha dejado muchísimas preguntas y pocas respuestas. Desde distintos lugares y organizaciones han dicho unos que sí se conocía sobre esto, otros que no se conocía sobre este software de espionaje, que además se compró o se habría comprado durante el estallido social del expresidente Iván Duque. Ustedes ya saben, ya hemos hablado y hemos conversado sobre todo este tema de esta presunta compra y que además se habría hecho como en dinero en efectivo, una cosa rarísima, además. De acuerdo con la información que entregó el presidente, la compra se hizo a mediados de este año, de ese año, precisamente en plenas manifestaciones, y en marzo de este año había hubo un diario israelí que afirmó que Colombia habría comprado este software a finales del 2021 con un pago de 13 millones de dólares en efectivo. Bien, pues vamos a hablar de esto y de lo que ha pasado recientemente, de la decisión que se ha tomado con respecto a las autoridades, a la compra de este software y demás, con Alejandro Vargas, él es profesor. Gracias por estar acá, analista de paz. Gracias por estar acá. Muy amable, María Camila, por la invitación. Yo me llamo Alejo, no Alejandro. Alejo, Sí, Alejo, ¿sabe que me siempre pasa con tuve la todo el duda mundo. si era Alejo o Alejandro? No, no, eso me pasa y toda la vida. Todo el mundo supone que yo me llamo Alejandro y que Alejo es de confianza, pero no. A mí me pusieron Alejo. Bien. Bueno, Sí, la primera pregunta es, antes de entrar, digamos, a lo último, sí quisiera preguntarle sobre su opinión acerca de esta denuncia del presidente y de lo que ha surgido alrededor de esto, porque pues no es el primer gobierno del cual se hacen presuntas interceptaciones a periodistas, a personajes, a políticos, etcétera. Pero pues esta denuncia que hace el presidente es muy grave y esta compra pues es muy grave. ¿Qué opina sobre todo esto? bueno, yo quería empezar señalando lo siguiente, María Camila. En general, en los temas de inteligencia, hay muchas cosas que no son fáciles de hacerlas transparentes, porque obviamente en la actividad de inteligencia se trata de ver cómo se hacen, por ejemplo, infiltraciones al enemigo, cómo se utilizan. Entonces, las formalidades normales en inteligencia, ni aquí ni en ningún país operan de una manera tan clara. Ese es un tema importante. Yo fui el fundador del grupo de investigación en seguridad y defensa que tenemos en la Universidad Nacional y hemos estudiado estos temas mucho tiempo. Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto, que hay muchas cosas en el ámbito de la inteligencia
que hay que hacerlas por razones propias de la inteligencia de una manera absolutamente reservada. Entonces, ese es un tema, sobre eso se podrían hablar muchos ejemplos y demás. Obviamente eso suscita, cuando sale a la luz pública y más anunciado o denunciado por el propio presidente, como algo muy relevante. Mm, Pero aquí me parece que lo que se tomó es un tema de alcance mucho más global y estratégico para resolver una disputa interna con un gobierno anterior y otro, que bueno, es lo que a veces vemos en nuestro país, que priman las disputas internas entre gobiernos, entre presidentes, entre líderes políticos, que la idea estratégica de la seguridad y la defensa nacional, que es a lo que se debe ocupar los temas de inteligencia en cualquier país serio del mundo. Entonces, ese es un primer tema que es muy importante tenerlo en cuenta para poder valorar muchas de estas cosas, porque Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. si no, no es fácil entender muchas de estas actividades cuando seguramente algunos de los que siguen este tema hayan leído, se dan cuenta, incluso Germán Castro Caicedo, uno de sus últimos libros, creo que se llamaba Cuatro, que eran 4 operaciones de inteligencia hechas por Dipol de infiltración a la guerrilla. Entonces alguien si piensa y dice, bueno, ¿y cómo se hacen esas cosas? ¿Qué pasa con esas agentes que cumplen esas tareas? Pues eso son cosas que no se pueden manejar en términos formales, legales. Seguramente incluso ese agente de inteligencia va a tener que cometer algunos delitos para poder ganar la confianza. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en consideración cuando se hablan de estos temas de inteligencia. Y en este caso, Sí. obviamente, el caso de este software desarrollado por las inteligencias israelitas, muy especialmente dado a conocer más a nivel internacional por una de esas agencias de inteligencia, pues eso obviamente genera muchas, digamos, perdón, preocupaciones, interrogantes, etcétera. Claro. Ahora, a raíz de todo esto, lo que ha pasado recientemente es que Egmont Group suspende oficialmente el acceso a Colombia a la información confidencial y secreta de su plataforma por los datos que entregó el presidente Petro sobre el software Pegasus. ¿Qué implicaciones tiene para Colombia que Egmont Group bloquee o suspenda oficialmente el acceso de Colombia a esa información confidencial y secreta, que intercambiaron, entre otras cosas, 177 países sobre temas de lavado de activos, terrorismo, etcétera? Pues yo creo que es algo sin duda preocupante para la inteligencia colombiana y en especial en este caso para la UIAF, la Unidad de Inteligencia eh, Financiera, porque evidentemente este tipo de organizaciones, guardadas las proporciones, son parecidas a lo que fue en su momento, lo que se creó en su momento como Interpol, que era una organización de las policías para intercambiar información, intercambiar cooperación, etcétera. Y luego, pues para el caso de América, Ameripol. Entonces, son organizaciones, en este caso, especializadas en 2 temas, lavado de activos y terrorismo, que, como bien lo señala María Camila, 177 países la forman. Entonces, claramente, allí hay informaciones muy sensibles que no se pueden dar a conocer de manera ligera. Salvador tuvo un problema de este estilo hará unos 10, 15 años,
quizá menos, pero en el anterior presidente, creo que Salvador Sánchez Serén, el presidente que fue del FMLN, que también dio a conocer algunas informaciones sin el consentimiento de los demás miembros y fue suspendido. Salvador fue sacado durante un tiempo, después ya cuando se hizo las correcciones al interior de la legislación salvadoreña, en ese caso era también la idea de un presidente que quería influir en esos temas, luego la Corte Constitucional de Salvador aclaró eso, que no era hacia futuro posible y entonces volvió otra vez a recuperarse y a reintegrarse. Esto para decir, no quiere decir que no podamos un poco más adelante volver a ser parte activa de este Edmond Group, una vez que Colombia sea capaz de explicar a estos países que efectivamente no se va a volver a presentar una situación de este tipo. Pero eso es una decisión política que deben tomar los miembros de este gobierno o del que venga a ese respecto. Pero es una manera que tienen estos países de garantizar que eso que se comparte en información evidentemente se maneje de manera absolutamente seria y reservada, porque Claro, es informaciones muy sensibles. a propósito del tema de la reserva y eso, pues el presidente fue muy enfático en decir que no pactó ningún tipo de compromiso con el grupo, la Agencia contra el Lavado de Dinero israelí y que está dispuesto a colaborar con ellos para la lucha contra el narcotráfico, que también es nuestra y demás, y contra la lucha contra el terrorismo y demás, a pesar de la distancia con este gobierno y que la ley permite comunicar el contenido de la carta por el bien del Estado de toda la ciudadanía, etcétera. ¿El presidente no violó ninguna confidencialidad? Sí, es que el solo hecho de informar que, según las versiones que se señalaron, que Colombia o alguna agencia del Estado colombiano había comprado este software. Eso ya era una información que implicaba violar temas de confidencialidad, porque este es un tipo de software tan sensible que primero son pocos los estados en el mundo que lo tienen. Hasta hará unos años casi que Israel era el único país que lo tenía y la CIA. Entonces, ese hecho nada más ya era un tema, digamos, complejo, que ameritaba previamente eh, pedir una autorización a la organización para decir, vamos a revelar esta información a nivel internacional. Y sobre todo porque para otros países no es fácilmente entendible que por una pelea parroquial aquí entre un gobierno y otro, pues se dé a conocer algo que sin duda tiene que ver con temas de seguridad internacional y de seguridad global. Profesor, pero ¿usted cree que si el presidente igual hubiera pedido permiso para decir, venga, voy a revelar esto, lo hubieran dejado? O sea, eh, Es probablemente posible, no. no, es posible, pero depende la forma, es decir, qué tipo de información. Y entonces, obviamente, ahí seguramente lo que le hubieran autorizado quizás no le hubiera atraído mucho al presidente porque él quería era, creo yo, hacer eh, para usar una expresión a veces muy común, aunque un poco ligera, un show político para plantear una disputa con el gobierno anterior. Pero Ujú. yo quiero insistir mucho, y eso es muy importante que los oyentes lo tengan claro, María Camila, es que en estos temas de inteligencia hay muchas cosas que no son fáciles de manejar como se manejan otras, porque justamente la inteligencia lo que implica es, digamos, manejar con unos niveles de seguridad y confidencialidad aspectos
que de otra manera no producirían los resultados que se buscan. Sí. Pues es el profesor columnista Alejo Vargas, Alejo, solo Alejo. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en este canal conversando sobre este tema. Vamos a ver si de repente ese grupo, el grupo Egmont, pues reconsidera más adelante también lo que usted decía, pues es una decisión política y demás, pero pues no es como que salga Colombia para toda la vida de esto, sino que de repente se puede llegar a considerar una vez más que Colombia haga parte de este grupo. Mil y mil gracias por haber estado acá. Muchas gracias, María Camila, por la invitación y que tengan todos buen día. Muchas gracias a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de esa decisión de sacar a Colombia o de suspender temporalmente a Colombia de este grupo. Y la gente de repente, hay muchas personas que siguen este canal y que tienen conocimientos en temas de inteligencia y demás. También me gustaría leer sus comentarios, sus sugerencias y demás. Acá abajito lo pueden hacer. Yo los estoy leyendo. Acuérdense que yo también les escribo y les comento. Gracias por seguirse suscribiendo. Es importante que lo sigan haciendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.